El mensaje de hoy se llama El Gran Mandamiento y yo creo que es muy conocido de todos nosotros. Lo podemos ver en la escritura de Marcos, lo podemos ver en la escritura de Mateo, en la escritura de Lucas, pero yo me voy a hacer referencia primeramente a que en la Biblia hay mandamientos. Hay mandamientos en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Los mandamientos eran dichos por Dios. En el Pentateuco, todos los mandamientos que vemos en los primeros 5 libros de la Biblia vienen de parte de Dios. Más adelante, ya en los otros libros, hay mandamientos de hombre, hay mandamientos de reyes, hay mandamientos de pueblo. ¿Sí? Y la primera cita donde encontramos, pues, una de las primeras citas donde encontramos uno de los primeros mandamientos, es en el libro de Génesis. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis y vamos a leer un pasaje que es una promesa también para nosotros. Abran sus libros sus Biblias en Génesis. En Génesis. Yo no vi, nada más oí. Génesis 26. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Este es un pasaje en donde Isaac está enfrentando un tiempo de hambre. Ya su padre Abraham había pasado un tiempo de hambre, aquí Isaac está pasando un tiempo de hambre, pero recibe una dirección de no irse a Egipto, ¿sí? De no irse a Egipto, de quedarse en Gerar. Entonces, vamos a leer ahí lo que dice la Escritura. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y el versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? Por cuanto oyó Abraham. O sea, porque Abraham obedeció su voz, guardó sus mandamientos en su corazón, obedeció sus instrucciones y también creyó. ¿Sí? Hay que acordar que en la época de Abraham, pues no había todavía escrituras. Entonces, él sí era un hombre de fe, no como nosotros que pues, necesitamos a veces meternos a la escritura para creer otra vez cuando se nos quiere o se nos debilita la fe. ¿Sí? Y aquí vemos cómo Isaac había sido educado en una obediencia a la fe. Había sido educado a una obediencia a la fe. Y aquí lo que está haciendo es, por ser obediente, o sea, Dios le está dando esta palabra, pero Dios le dice: como Abraham tu padre escuchó mi voz, obedeció mis estatutos, los guardó en su corazón y creyó, por eso a ti también te ordeno que te quedes aquí, que te esperes, que no te vayas a donde van todos, creyendo que ya está la provisión. Dios le dio una instrucción a Isaac.
había hambre en la tierra. Pero también lo que vemos aquí es que Isaac estaba educado precisamente en esa fe. Isaac tenía la preparación que le había dado su padre para creer y creer lo que Dios le estaba diciendo. También él sabía que esa fe lo iba a llevar a confirmar la promesa que Dios le había dado de tomar esa tierra, de tomar la tierra. Y le dice en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Esta también es una promesa para nosotros. Es una promesa para nosotros. Donde Dios nos diga que estemos, ahí debemos estar. No debemos estar ni a un lado ni a otro. Donde Dios nos diga que estemos, ahí debemos estar. Porque ahí es donde Dios se va a manifestar a nuestro corazón, donde Él nos va a hablar. Vemos también que Isaac sabía esa promesa de bendecirlo con esa tierra. Él sabía que eso iba a ser de él, que eso iba a ser para su descendencia también. Y a veces nosotros, por nuestra propia incredulidad, por nuestra desconfianza, no creemos lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso les decía, es un ejercicio de escuchar, de guardar, de obedecer y de creer. Nosotros tenemos que hacer ese ejercicio con todo lo que el Señor nos dice, escuchar lo que el Señor nos habla, obviamente escuchar por medio de su palabra. Necesitamos guardar en nuestro corazón, mantener lo que estamos escuchando de parte del Señor, la palabra que escuchamos, guardarla en nuestro corazón, ser obedientes con lo que dice Dios y creer lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros por esa incredulidad, por esa falta de confianza en el Señor, la fe se debilita. No tenemos la suficiente confianza en el Señor para creer que Dios nos va a sacar de algún aprieto, que es lo más común, o que el Señor va a cumplir una promesa de algo especial que tiene para nosotros. Pero tenemos que estar confiados en que el Señor lo va a hacer. Hay otra escritura también, allá adelante en Deuteronomio capítulo 8, y los versículos 1 y 2. Dice, aquí es Moisés, está hablando, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, cuidaréis por poner por obra, ¿sí? Cuidaréis por poner por obra, ser obedientes. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a tus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces aquí está hablando principalmente de la obediencia. La obediencia tiene que ser cuidadosa. Y el ser cuidadoso implica que nosotros tenemos que observar antes de hacer, tenemos que escuchar antes de hacer, para que la obediencia sea cuidadosa. Tenemos que observar, tenemos que escuchar antes de poner manos a la obra. También vemos que la obediencia tiene que ser universal a la palabra de Dios. Tenemos que cumplir con todos sus mandamientos, con todos sus preceptos, con todas sus ordenanzas. A veces nosotros decimos, oye, pues yo no puedo ser obediente a lo que Dios quiere, porque pues yo no sé qué quiere que Dios haga. Muy fácil. Métete a la Escritura, ponte a ver algunos versículos y date cuenta de lo que Dios nos habla a través de la Escritura. Dios nos habla a través de la Escritura. Ahorita, por ejemplo, lo que estamos leyendo, dice, cuida por poner por obra. Cuida por poner por obra todo mandamiento que yo te mando. Aquí estamos viendo algunos ejemplos. Y si vemos en el libro de Deuteronomio y nos vamos al capítulo 6, donde vamos a ver todas las instrucciones
que Dios le mandó precisamente a su Hijo para darla a conocer a todos sus descendientes, ¿sí? Entonces, dice cuidar por obra. La obediencia tiene que ser cuidadosa, tiene que ser universal para todos los mandamientos de la ley del Señor. Y también la obediencia debe ser llevada con respeto, con el temor de Dios, para que nosotros la podamos cumplir. También aquí vemos cómo Moisés lo que les está diciendo, recuérdense, dice, acuérdate y te acordarás de esto el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Ellos habían andado como vagabundos en el desierto durante 40 años, pero no les faltó nada. Dice, acuérdate cómo has andado en estos 40 años. No te ha faltado nada. Hay que recordar las provisiones milagrosas que el Señor nos ha dado. Cuando estemos en un punto en donde necesitamos nosotros alimentar, refrescar nuestra fe, necesitamos nosotros recordar también todo lo que el Señor ha estado haciendo en nuestro pasado, la provisión milagrosa que Dios nos ha dado, ¿sí? Comida, vestuario, salud, por donde hemos caminado, por donde hemos pasado. Hay que tomar en cuenta que el Señor también permite que suframos o que vivamos aflicciones. Y esas aflicciones son precisamente para que nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor y para que recordemos también de dónde el Señor nos ha sacado. Cada momento que nosotros estemos enfrentando una situación, que las situaciones se dan todos los días. No hay un día en el que no enfrentemos una situación que no es cómoda para nosotros. Hasta en las cosas más sencillas, si uno quiere salir y se le atora la llave de la puerta y no sale, que uno se va a meter al baño y no hay agua, o que se va a meter uno al baño y que no hay gas, o que va a salir uno rápido, deprisa, como generalmente sucede, se sube al carro y la llanta está ponchada. O sea, todos los días enfrentamos situaciones que no son agradables para nosotros, pero son pruebas que el Señor permite para ver que verdaderamente nosotros tengamos un carácter como el de Cristo y que nosotros no reaccionemos como la gente del mundo, que reaccionemos como verdaderos hijos de Dios, que no veamos la llanta ponchada y empecemos a patear el carro, ¿verdad? O que no se abre la puerta, igual te empecemos a patear la puerta, o que tratemos de meter un cuchillo, un desarmador para abrir. O sea, el Señor quiere que no reaccionemos como la gente del mundo. Él nos está enseñando a reaccionar como hijos de Dios. Entonces, recordar las milagrosas provisiones que Dios les había dado durante 40 años, porque no les faltó ni comida, no les faltó ni vestuario, no les faltaron ni siquiera calzado. Todo lo que el Señor les dio fue provisión para que ellos pudieran seguir. Y a pesar de esto, seguían quejándose. También Dios lo que quiere es que nosotros no desconfiemos de Él. Muchas veces por desconfiar del Señor, tomamos caminos que son de nuestra idea. Tomamos rutas o veredas o atajos que no es lo que el Señor quiere que andemos. El Señor quiere que andemos por todo el camino, pero a veces a nosotros se nos hace pesado, difícil, aburrido, cansado, y decidimos tomar ciertos atajos que nos parecen inteligentes para hacerlo. Entonces, Dios no quiere que nosotros, que sus hijos desconfiemos de Él. Él siempre está a la puerta de nosotros. Dios nos provee en el camino de la rectitud, de la justicia, de la verdad. Y también Dios nos dice que nosotros debemos aplicar espiritualmente la palabra a nuestra vida. La palabra a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. La palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Y Cristo es la palabra. Y por Cristo estamos vivos, por Cristo estamos viviendo. Vemos cómo Moisés les ordena primero ver hacia atrás y luego les ordena ver hacia adelante. Ver hacia atrás para ver de dónde Dios los había sacado y ver hacia adelante la tierra que iban a poseer. Y aquí Dios lo que nos dice es que siempre va a haber argumentos para que nosotros podamos obedecer. Si vamos adelante, siempre va a haber un argumento de parte de Dios para que nosotros
vayamos precisamente confiados en ese camino, escuchando, guardando, obedeciendo y creyendo. Hay otra escritura en el Salmo 119, 9, que es también una escritura, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y nosotros, precisamente, la escritura es para limpiar un camino de situaciones, un camino de adversidades, un camino de circunstancias que a veces pues creemos que no son favorables para nosotros. Hay que limpiar el camino con su palabra. Pero para limpiar el camino con su palabra, nosotros debemos conocer su palabra, debemos guardarla en nuestro corazón para ponerla por obra, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. El mandamiento que Dios ha establecido precisamente en los 5 primeros libros de la Biblia, les decía, son mandamientos establecidos por Dios. Y ya después del 5.º libro de la Biblia, hay mandamientos de hombres, mandamientos del pueblo, mandamientos de reyes. Pero lo que sí es que el mandamiento de Dios siempre lo puso en los oídos de los israelitas. Dios siempre pidió al pueblo que lo escuchara. ¿Y que lo escuchara para qué? Para guardar precisamente en su corazón su palabra. Cualquier incumplimiento del mandamiento implicaría romper ese pacto. Y Dios por eso quería afirmar en el pueblo de Israel que su palabra quedara precisamente guardada en el corazón. Por eso le dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos al libro de Marcos y vamos al capítulo 12. Aquí en el capítulo 12 vemos que se ha suscitado una discusión de Jesús, hay escribas, hay fariseos, hay saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y de todos modos trataban de tentar a Jesús con preguntas capciosas para ver si caía. Nosotros aprendemos que Jesús, como dice la Escritura, que Él fue tentado en todo. Muchas veces fue tentado a través de preguntas que le hicieron, pero Él nunca cayó. Al contrario, siempre sus respuestas fueron para edificar, para construir. Vamos a leer aquí el capítulo 12 y vamos a leer del versículo 28. Dice la Escritura: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el 30 dice: y amarás al Señor, tu Dios, dice, con todo tú, con toda tú, y con toda tú, y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Dice, con todo tu corazón primero, con todo tu corazón, después con toda tu alma, después con toda tu mente y después con todas tus fuerzas. ¿Sí? Hay veces que uno escucha: yo te amo con toda mi alma. No es un amor completo. Yo te amo con todas mis fuerzas, no es un amor completo. ¿Sí? Por eso Jesús aquí dice: lo amarás con todo. Pero ahorita vamos a ver con Mateo, en Mateo 22, 34, 40, viene el pasaje
el mismo pasaje, pero desde el punto de vista de Mateo. Dice el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿sí?, los que no creían en la resurrección y le hicieron preguntas sobre la resurrección, dice, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aquí vemos también como de una manera más resumida le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Marcos dice, y con todas tus fuerzas. Volvamos al de Marcos. Dice, y el segundo, bueno, este es el principal mandamiento, amar primero a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si no es así, no podemos decir que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas si no guardamos sus mandamientos en nuestro corazón. Si nosotros no establecemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no podemos decir que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque no es cierto. Lo necesitamos amar primero con todo el corazón, después con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es un proceso interno de nosotros. Se establece en el corazón, se establece en el alma entiende que nosotros queremos amar a Dios y después se establece en nuestra mente, nuestro pensamiento. Lo que tenemos es mostrar el amor que Dios nos está dando, recibirlo, y entonces sí podemos decir amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Dice, ese es el principal mandamiento. Y si el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, Maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Pero fíjense lo que le dice. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí la diferencia es que esta persona, el escriba, le está hablando en tercera persona. ¿Sí? Jesús le dice, tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí el escriba dice, el amarle con todo el corazón. El amarle con todo el corazón. Él no está recibiendo, está ciego. No entiende lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Sí me explico? Es una diferencia. Por eso nosotros tenemos que escuchar atentamente. Hay que escuchar. Cuando alguien nos dice, oye, Dios me habló, hay que poner toda la atención. No hay que tirarlo de a león. Hay que poner toda la atención en lo que Dios está diciendo. Porque a veces de lo que le dice a otra persona, una persona pues de la fe, un hermano en la fe, si Dios dice a alguien, oye, Dios me habló esto, hay que poner atención, mucha atención, ¿sí? Porque a veces parece como si Dios perdiera el tiempo por nuestra culpa. Cuando alguien nos dice, Dios me dijo esto, caray, hay que poner las orejas muy grandes. El otro día platicaba con alguien que en una lectura de la vida de Billy Graham, un evangelista muy fuerte, usado por Dios, que acaba de morir, decía, me llamó mucho la atención porque dice que cuando él era pequeño, su mamá, ellos vivían en una granja y su mamá los bañaba los sábados, sí, nada más los sábados. Pero dice que los metía a todos los hermanos, no sé cuántos eran, pero los metía a todos en una tina muy grande. Y dice que la mamá, lo primero que les quería lavar, yo me imagino antes que el agua se contaminara, porque era una tina, dice, lo primero que nos lavaba a mi mamá eran las orejas. Dice, le quiero lavar primero bien las orejas, para que lo que escuchen entre limpio y se les quede en el corazón. ¿Sí? Entonces, así como aquí, dice, oye Israel, nosotros necesitamos escuchar, y también cuando alguien nos dice, oye, Dios me dio esta palabra, Dios me dijo esto, hay que estar atentos a lo que Dios está hablando. Es Dios el que está hablando. Entonces,
Aquí el escriba dice así: el amar a Dios con todo el corazón, el amar a Dios con toda la mente, el amar a Dios con toda el alma. Pero Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, tú lo amarás, tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. ¿Y eso qué implica cuando nosotros queremos amar a Dios con todo el corazón? No es nada más decir, porque les voy a decir algo. Muchas veces nosotros recibimos a Cristo y es un momento muy emotivo en nuestra vida, pero también como que cuando lo recibimos no nos terminan de dar el capítulo completo, la instrucción completa de lo que tenemos que hacer después de recibir a Cristo. Nos dicen: oye, pues recibes el plan de salvación, ya eres salvo. Oh, qué bueno, alegría. Somos salvos, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y pensamos que todo va a ser un cambio de repente, que van a empezar a llegar las cosas, vamos a ver la prosperidad por todos lados, y no es así. Recibimos a Cristo porque nuestra alma ha sido salvada. Nuestros pecados han sido perdonados, redimidos por la sangre de Cristo. Pero nosotros también recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo y nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo verdaderamente trabaje, dejar trabajar al Espíritu Santo. Pero también nosotros necesitamos bautizarnos, también necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos congregarnos, necesitamos aprender a servirle al Señor. Y a veces no nos dicen todo eso, nada más nos dicen: recibes a Cristo y eres salvo. Y ahora sí, hazle como puedas. No, o sea, el Señor es ordenado y el Señor quiere que dentro de ese orden nosotros cada vez estemos mejor preparados. ¿Para qué? Para la segunda venida del Señor. Debemos estar preparados para esa venida del Señor. Por eso es que seguimos aquí todavía en pie de lucha. Entonces, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es correcto, con todo el corazón, pero nosotros necesitamos ¿qué? Necesitamos despojarnos, necesitamos sacar de nuestro corazón todo aquello que pueden ser desde malos hábitos hasta pecados que todavía traigamos aquí. Muchas veces nosotros no podemos avanzar en nuestra propia vida, en nuestro crecimiento espiritual, no podemos entender muchas cosas o no podemos meternos más a la Escritura porque andamos batallando con cosas del pasado, pecados que no hemos podido desarraigar de nuestra vida. Y recordemos que Cristo murió por nosotros, su sangre nos redimió, dice, de todos nuestros pecados, de todos, pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo. Es cierto, los que venimos de la tradición es más difícil, más complicado. ¿Por qué? Porque veníamos con costumbres muy arraigadas y es más difícil, nos cuesta más trabajo. Pero la palabra es verdad. Y como dice aquí la Escritura, si nosotros, el primer gran mandamiento, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si no lo podemos amar con todo nuestro corazón, no lo podemos amar nada más con la mente, no lo podemos amar con el alma, no lo podemos amar con todas nuestras fuerzas. Necesitamos amarlo con todo el corazón. Y esto implica que nuestro corazón tiene que ser limpiado, tiene que ser sanado, tiene que ser restaurado. A lo mejor necesitamos pedir perdón, a lo mejor necesitamos perdonar, necesitamos tener claridad en nuestra propia vida. Nuestro corazón debe estar limpio para poder amar con todo el corazón al Señor. Y si lo podemos amar con todo el corazón, lo podemos amar con el alma, porque el alma se tiene que sujetar a la Escritura, se tiene que sujetar a la palabra, ¿sí? Pero nosotros, es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, es el trabajo del Espíritu Santo, el que nos ayude a limpiar nuestro corazón, el que nos ayude precisamente a amarlo con el alma, y nosotros vamos a decidir amarlo con la mente, quitar de nuestra mente todo lo que son pensamientos de calamidad, como dice la Escritura, pensamientos de mal. Hay que quitar todo aquello que trata de oscurecernos, tentaciones a veces, ver la televisión, ver que va a empezar un programa que tiene actos de pornografía y dice uno, bueno, voy a ver qué pasa, ¿sí?
Al cabo soy lo suficientemente fuerte como para resistir los ataques del enemigo. El diablo anda como león rugiente, siempre buscando a quien devorar. Y si nosotros permitimos que se abra una puerta, y es antes de dormir, con eso nos vamos a ir a la cama. Tenemos que ir limpiando nuestra mente también de todo eso. No pensemos en cosas negativas, no pensemos en cosas malas. Y esto no es un mensaje de positivismo. No es un mensaje de positivismo, es un mensaje donde nosotros tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Las peores luchas que nosotros tenemos están adentro, no están afuera. Nuestros enemigos, ¿dónde están? Adentro. Aquí tenemos a nuestros principales enemigos. Tenemos nosotros precisamente las armas, por eso nos preparamos en la Escritura, porque Dios nos da las herramientas para que podamos vencer esos enemigos y nosotros podamos ser libres. Cristo no vino a que fuéramos felices aquí. Él no vino a hacernos felices. Cristo vino a hacernos libres, libres de toda culpabilidad, libres de toda condenación, libres de todo pecado. Es a lo que vino Cristo. Quiere que seamos libres de toda tentación, libres de todo mal pensamiento. Si las cosas no se dan, es porque el Señor quiere seguir trabajando con nosotros. Y hay que darle gracias a Dios. Señor, ¿qué quieres que aprenda con todo esto que me está sucediendo el día de hoy? Yo sé que tú estás conmigo porque así lo dice tu palabra. Yo te amo con todo mi corazón. Te amo con toda mi alma. No permito que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida me domine. Quiero amar al Señor con todo mi corazón, pero para amarlo con todo el corazón tengo que guardar su palabra. Su palabra nos ayuda. Y es trabajo del Espíritu Santo en nosotros el que permitamos que su palabra verdaderamente revuelva todo lo que hay. ¿Para qué? Para echarlo fuera. Dice el escriba: bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y con eso los calló. ¿Sí? Ya ninguno quiso preguntar nada. Entonces, cuando nosotros queremos que sinceramente Cristo nos enseñe su palabra, nos revele su palabra, ¿sí? Él nos va a guiar en su camino. Nos va a guiar en su camino. Él es el camino y Él nos va a enseñar. Él nos puede llevar por ese camino, un camino, dice la Escritura, de verdad y de justicia. Nuestro corazón nos compromete a hacer todo lo que a Dios le complazca. Él no nos va a pedir algo que sea complicado, ¿sí? No nos va a pedir a lo mejor que nos cortemos un pie. Él nos enseña y después nos pone a practicar. Señor, no lo habíamos amado así. Éramos pecadores, necesitábamos de su misericordia. Y cuando recibimos a Cristo nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Eso quiere decir de operar en nosotros la vieja vestidura, la personalidad, el viejo hombre o la vieja mujer que éramos. Ya no puede operar. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y nosotros con decisión, con una voluntad de verdaderamente querer amar a Dios con todo nuestro corazón, permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a echar fuera lo que no es conveniente para nosotros. Cosas inclusive que no le agradan al Señor. Nuestro amor por Dios, si es de todo corazón, va a ser un amor sincero. No va a ser un amor de palabra. Porque todos escuchamos, ¿no? Yo amo a Dios con todo mi corazón. Es más, a veces a las personas decimos, yo amo a mi esposa con todo mi corazón.
¿sí? Pero ella sabe que primero está Dios y después está ella. Amo a mi hijo y a mis hijas con todo mi corazón, aunque ellos saben que primero está Dios. Amo a mis nietos y a mi nieta con todo mi corazón. Y al menos los grandes saben que primero está Dios. Danielito apenas ahí viene empujando. Pero si nosotros decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, es porque guardamos en nuestro corazón su palabra. Todos hemos recibido muestras de amor de parte del Señor. Y es lo que Moisés les decía ahí en Deuteronomio. Acuérdense, estos 40 años que caminamos, ¿sí? Estos 40 años, o sea, en 40 años pasan muchísimas cosas. Nosotros, digo, ahorita nosotros ya pasamos los 40, y hemos vivido muchísimas cosas hemos vivido. Y podemos hacer un recuento de ellas y vemos la mano de Dios, aún antes de que nosotros nos convirtiéramos. Entendemos que eso fue parte de la promesa que Dios estaba haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque quería que viniéramos a Él. Yo era una persona que me resistí lo más que pude. Una persona totalmente difícil. Yo no me quería convertir. Hasta que me agarraron todos, mis hijos, mis hijas, y me picaron los ojos, me lavaron las orejas y me dijeron, ahora sí, aquí estás tirado. No, yo tuve que llegar al Señor como muchos llegan, lastimado, herido, convencido de que mi vida era basura y que necesitaba un nuevo nacimiento, que necesitaba arrancar, iniciar de nuevo, que necesitaba conocer al Dios verdadero que me trajera una nueva esperanza, una nueva forma de vida. Y el Señor lo hizo. Y yo le doy tantas gracias a Dios por eso, porque empecé a disfrutar a mi esposa, a mis hijos de una manera diferente, llegaron mis nietos y también de una manera distinta, a tratar de hacer lo que no pude hacer durante muchos años como padre. Tratar de enseñar con la palabra, de vivir de acuerdo a la palabra, no de vivir de acuerdo a lo que el mundo dice, sino vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Y la verdad, he puesto mi mayor empeño, he puesto mi mayor esfuerzo, pero aún así uno sigue fallando. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque el cuerpo siempre quiere jalar, el alma quiere jalarnos para otro lado. Por eso es tan grande el amor de Dios. Y lo que Jesús le dijo a este hombre es la verdad más grande, el secreto más grande que nosotros podamos hacer. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Si lo amamos con todo nuestro corazón, lo podemos amar con nuestra alma, lo podemos amar con nuestra mente, lo podemos amar con nuestras fuerzas. Y me gusta mucho lo que dice aquí, porque dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no nada más con el ventrículo derecho, con todo el corazón, ¿sí? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si nosotros, y yo sé que todos queremos, todos pensamos que amamos a Dios, pero no estamos cumpliendo con este mandamiento. Y no es un mandamiento para cumplirlo por temor, porque por la gracia nosotros sabemos que hemos sido salvos por gracia por medio de la fe. No es porque el Señor quiera tomar alguna represalia en contra nuestra. Dios es un caballero, Dios nos ama. A veces nosotros somos lo que nos imaginamos, ¿verdad? De ver tantas películas, tantas series en televisión, nos imaginamos que Dios es así. Pero no, Dios nos ama con un amor incondicional y tan grande que la prueba es que nos permite estar de pie el día de hoy. Vamos a ver otra escritura en Colosenses 1, 12 y 13.
Dice Colosenses 1, 12 y 13, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha estado preparando, ¿sí? Es cierto que no hemos amado a Dios con todo el corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es inconstante, porque nuestra mente se distrae, ¿sí? Porque nuestra alma... Y además nosotros tenemos una existencia terrena, nuestra atención, que nos exige nuestras energías. ¿Y esto qué hace? De nuestra dedicación incondicional. Todo esto hace que nosotros pues no pongamos atención en lo que debemos poner. Y aquí en Colosenses dice con gozo, con alegría, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Aquí ya nos está precalificando, dice que nos hizo aptos, ya nos hizo capaces para participar de la herencia de los santos en luz. Y aquí nosotros lo que podemos ver es, como decía Pablo oraba constantemente estaba orando para que los creyentes fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría. No nada más del conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría. Nosotros necesitamos estar orando todos los días para ser llenos de esa sabiduría, estar con alegría, con gozo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado. Algunos me van a decir no es cierto, pero Dios nos ha salvado de la destrucción. Antes de venir nosotros a Cristo, nuestro camino era directamente hacia la muerte. Era hacia la destrucción. Nosotros estábamos destruyendo nuestra propia vida. Era un camino de muerte. Y Dios nos ha salvado de eso. Dios nos ha restaurado, nos ha levantado, ha hecho las cosas nuevas. Por eso hablamos de un nuevo nacimiento, porque todos tuvimos la oportunidad de iniciar una nueva vida. Por eso esa nueva vida que Dios nos da la oportunidad de que iniciáramos, tenemos que dejarla limpia. No como los trabajos que a veces hacen en la calle, ¿no? Inauguran una carretera que todavía no está terminada, un nuevo camino que no está terminado, un nuevo camino que no tiene ahí el balizamiento, dejan piedras, no. Este nuevo nacimiento que Dios nos ha dado es precisamente para empezar limpios. Pero ¿dónde tenemos que trabajar? Aquí y aquí. Permitir que el Espíritu Santo nos ayude a despojarnos de todo eso. Les decía que el apóstol Pablo era constante en la oración de todos los creyentes para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría. Y aquí vemos el efecto del Espíritu Santo en nosotros. El efecto, dice, con alegría dando gracias al Padre que nos hizo aptos, que nos ha hecho aptos, nos ha estado preparando. ¿Para qué? Para recibir el amor de Dios y mostrar ese amor de Dios. Nosotros estamos recibiendo ese amor de Dios constantemente, pero no lo podemos mostrar porque tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros detalles, ¿sí? A veces porque nos sucedió algo, pues sale a colación, y aun y cuando estamos recibiendo el amor de Dios, no lo podemos hacer porque ese algo impide que nosotros mostremos el amor de Dios, sobre todo si se trata en la relación con personas, ¿sí? Dios aquí lo está diciendo, estamos viendo aquí en la Escritura, que si nosotros amamos a Dios con todo, somos aptos para amar al prójimo, a cualquiera, y no hacemos, como decíamos en el otro mensaje, acepción de personas. Dios no tiene exclusivos, no hay exclusividad con Dios, ¿sí? Dios no tiene consentidos. Dios a todos nos ama por igual. Es una sola forma de amor. ¿Sí? Una sola forma de amor. Hay una sola forma de amor. Hay un solo amor nada más. Así como hay un solo Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. No recibimos parte del Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo completo. No lo vamos a ir recibiendo dosificado, no. Lo recibimos de una sola manera, de una sola forma, completo. Y dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por fe en Cristo, por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, disfrutamos de la redención. Pero a veces como que no disfrutamos completamente. ¿Sí? Ahora sí, platicando yo con mi esposa, vemos que las pruebas de amor se demuestran cuando las cosas no están bien. Ahí es cuando se demuestra el verdadero amor, de qué estamos hechos. Cuando las cosas no están bien es cuando vamos a mostrar el carácter de Cristo o vamos a mostrar nuestra vieja naturaleza, cuando las cosas no están bien. Por eso dice el Señor que estemos contentos con lo que tenemos. Démosle gracias a Dios. Y hoy estamos enfrentando, todos los días enfrentamos situaciones, todos los días enfrentamos adversidades. En un mensaje que nos dieron, hablamos que no hay días malos, son días adversos. ¿Sí? Y en días adversos, nosotros tenemos que escuchar más la palabra del Señor, meternos más con el Señor para poder resolver lo que tengamos enfrente. Vamos a 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Que es otra escritura también muy que nos hace reflexionar. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas veces nosotros debemos entender que cuando nosotros vamos a dar testimonio con nuestra vida o vamos a hablar de la palabra del Señor, se está suscitando una guerra espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás se opone activamente a nuestro esfuerzo. Satanás se opone activamente a nuestros esfuerzos. Siempre que nosotros estamos en nuestra vida, simple y sencillamente, ¿cuántas veces no hemos dispuesto en nuestro corazón que hay un tiempo que vamos a orar y cuando ya nos vamos a dirigir para empezar a orar, surge algún imprevisto, surge algo? O llaman a la puerta, llaman por teléfono, hay algo en la televisión, nos acordamos de un pendiente. ¿Cuántas veces? Es una guerra espiritual la que nosotros vivimos todos los días. Por eso necesitamos estar conectados por medio del Espíritu Santo con el Señor. Y aquí lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Porque si nosotros no recibiéramos la misericordia del Señor, estaríamos cegados todavía en la incredulidad. El Señor nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha dado una nueva vida. Tenemos la oportunidad de estar alimentándonos de su palabra y mostrar el amor de Dios. Cristo nos hace una revelación gloriosa de su palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. El Espíritu Santo está activo, pero el diablo siempre busca oponer. El diablo busca que nosotros estemos distraídos, que no nos enfoquemos, que nuestro esfuerzo no vaya dirigido a tener o a fomentar esa relación con Dios. El diablo disfruta mucho con los ignorantes, ¿sí sabían? El diablo disfruta con los ignorantes, porque ahí no tiene que hacer ningún esfuerzo. Ahí no se preocupa el diablo. El que es ignorante, pues sigue igual. Pero cuando uno verdaderamente quiere meterse, quiere uno proclamar la palabra, quiere uno dar testimonio, va a haber oposición del diablo para que no se lleve a cabo. ¿Sí? El diablo por está contento con la gente ignorante, porque no pierde el tiempo. Ahí dice, ellos solitos ni me preocupan. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que luchar precisamente, estar conscientes. Y así, como vemos que el sol brilla, que el sol sale, alumbra, así debemos estar contentos
con que brille la luz del Evangelio en el corazón de cada hombre. La luz de su palabra que brille en nosotros. ¿Sí? Y no es que nos pongamos un foquito adentro, sino que nuestra vida verdaderamente sea una manifestación del amor de Dios. Nosotros necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar ocupado completamente por el Señor. Debe estar ocupado totalmente. No debe haber ni un resquicio, no debe haber un espacio que no esté ocupado por el Señor. Solamente así podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y si lo amamos con todo nuestro corazón, podemos decir que también lo amamos con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque vamos a estar inclinados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Cada vez vamos a estar alejándonos más y más y más del pecado. Nos vamos a estar alejando más y más y más de las cosas que buscan alejarnos del Señor. Lo amamos con toda nuestra alma. Y entonces sí podemos decir, lo amamos con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dios nos ama con todo. Él nos ama con todo. Con todo, con todo. Es una sola clase de amor. Y nosotros la vemos ahí en 1 Corintios 13. Es una clase de amor nada más. Y esa clase de amor que nosotros recibimos de parte del Señor es la que el Señor quiere que nosotros mostremos al mundo. Nosotros estamos para dar a conocer a Cristo, no para darnos a conocer nosotros, ni dar a conocer la congregación, ni dar a conocer a ninguna persona. El que debe ser conocido es Jesucristo. Él es el que tiene que ser conocido. Y el amor que Dios nos da, lo amemos o no lo amemos, es incondicional. Dios nos ama como somos. Así nos ama Dios. Pero es nuestra responsabilidad mostrarles a otro lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque yo creo que ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, se avergonzaría de presentar a Dios. Yo creo que ninguno dice, yo tengo una vida tan miserable, desde que me convertí, tengo una vida tan miserable que me daría vergüenza presentar a Dios. Porque les voy a decir una cosa, ahí no es cosa de Dios, es cosa de la persona. Porque Dios ya lo liberó. Si verdaderamente recibió a Cristo, Dios lo liberó. Tuvo la oportunidad de un nacimiento nuevo. Entonces nosotros, lo que yo les quiero dejar claro es que toda la palabra que nosotros guardamos en nuestro corazón es una palabra que se activa. Es una palabra que siempre está como efervesciendo, como hirviendo. Y es una palabra que sale cuando nosotros la necesitamos. Cuando nosotros guardamos la palabra, como veíamos en la palabra de la semana, ¿sí? Y si tus enseñanzas las tengo muy adentro de mí, las llevo muy dentro de mí, tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí, las guardo en mi corazón, Debemos despojarnos, echar fuera todo lo que nos estorba para poder entregarle nuestro corazón completo al Señor. Que todo nuestro corazón está verdaderamente lleno de Él. Y así podemos decir, Señor, te amo con todas mis fuerzas. Te amo con todas mis fuerzas. A mí fue una palabra que me costó mucho trabajo aprender a decir, te amo. Yo no podía antes decir te amo. Hasta que me convertí, pude decir te amo. Cuando éramos novios yo le decía, Lupita, te quiero. Y hacía cuentagotas, ¿verdad? Pero ahora me he desquitado. El decirle al Señor que lo amamos con todo nuestro corazón, quiere decir que no lo amamos nada más de lengua, sino que lo amamos completamente. Y Dios se merece todo, toda la honra, toda la gloria, porque Él nos creó. Dice que somos hechura suya. Él se merece toda la honra y la gloria. A Él es a quien nos debemos. Si estamos de pie el día de hoy es por su misericordia, que no nos ha consumido, como dice la palabra. Por su misericordia seguimos de pie,
por su misericordia podemos disfrutar la convivencia, por su misericordia disfrutamos la vida de ustedes, su relación, el cariño, el amor que nos muestran. Es Dios mostrándonos su amor. Por eso no debemos tener ninguna justificación, ningún pretexto para no decirle al Señor: te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, te amo con toda mi mente y te amo con todas mis fuerzas. Vamos a orar.